Muy buenos días a quienes forman parte de esta comunidad. Les voy a presentar el cuaderno de trabajo de mi alumno Gerardo Martínez del segundo E, correspondiente al tercer trimestre. En el estudio de las culturas del norte, en el periodo prehispánico, revisamos la cultura Anasazi, Jojocan y Mogollón. Aquí establecimos sus principales características. Estudiamos algunas técnicas que utilizaron y el uso que le dieron en el ámbito agrícola, en el ámbito ornamental y también en el comercio y las comunicaciones. Aquí elaboramos esta tabla con la técnica, la definición y su importancia, y realizamos algunas preguntas para precisar el contenido de este tema. Contestaron su cuestionario y en las aportaciones culturales que realizaron está el de la poesía, y entonces ellos escribieron también su propio poema con la finalidad de construir empatía y de resaltar la importancia de la escritura y del sentido poético para describir su contexto y describir una realidad. Eligieron un rasgo cultural de estos pueblos prehispánicos y en este caso el caballero águila quedó plasmado aquí, quedó ilustrado en el cuaderno de trabajo para resaltar la importancia que adquirieron estos personajes en la vida social y cultural del México antiguo. Se les explicó el tema de la fundación de México Tenochtitlan y el peregrinaje que realizaron los pueblos chichimecas, toltecas chichimecas, y después de haber explicado el tema, ellos con sus propias palabras describieron y plasmaron lo que entendieron y comprendieron del mismo, como una manera de interiorizar el contenido del tema. En la revisión de estos temas, llegó el 10 de mayo y entonces se les pidió escribir una carta personal, una carta a su mamá, pero desde el punto de vista histórico, una descripción de las vivencias y del cariño que le profesan a su mamá con un enfoque histórico para apropiarse de la comprensión de que todos somos sujetos de la historia. Y aquí está esta carta para la mamá de mi alumno. Para la comprensión del tema, se les pidió que vieran la película Apocalipto y que realizaran una reseña de la película. Entonces aquí aparece el resumen, la reseña de la película Apocalipto que vieron en televisión abierta para evitar gastos innecesarios. Entonces el televisor, la pantalla, se utilizó como un material didáctico para abordar el tema de las culturas prehispánicas. Se consideraron los elementos más importantes que aparecen en esta organización político-religiosa, social también, y investigaron la piedra del sacrificio, quiénes eran los sacrificados, el papel que jugaban los sacerdotes, los basamentos piramidales como construcciones de expresión religiosa y la importancia del sol en la vida política, religiosa, comunitaria, agrícola de las culturas prehispánicas. De esta manera llegamos al tema de los mayas y aquí elaboraron un mapa conceptual en donde resaltaron la importancia de esta cultura y sus rasgos más sobresalientes. También elaboraron un esquema de la cultura purépecha o michoaca, situada en el occidente de México, y redactaron, plasmaron los principales rasgos de esta cultura. Estudiamos el tema del poder, de la religión y la guerra en estos pueblos, en estas culturas prehispánicas, para precisar la importancia que le dieron a cada uno de estos
aspectos. También en el caso de la organización política, en donde se mezclan estas concepciones, estos elementos organizativos de las sociedades prehispánicas, como conformaron un conjunto que le dio sentido a su manera de ver el mundo. Se explicó la caída de México Tenochtitlan, todos los eventos históricos que se involucraron, cómo ocurrieron estos acontecimientos, y al final se les pidió que ellos elaboraran tanto un mapa mental que ilustraran la forma en la que llegaron los europeos a este llamado Nuevo Mundo, a los territorios actualmente de México, y con sus propias palabras explicaron lo que se había estudiado en los días previos. Aquí el estudiante continuó con su explicación, con su redacción, con la narración de estos hechos históricos que propiciaron la caída del Imperio México-Tenochtitlan. De esta manera iniciamos ya el tema del virreinato en la Nueva España, el nombre que se le da a este territorio y la manera en la que los españoles comienzan a organizar política, económica, social y culturalmente esta región. Estudiamos el intercambio cultural que tuvieron tanto europeos como culturas mesoamericanas. Elaboramos este esquema para darnos cuenta de las aportaciones de cada pueblo, de cada cultura y el resultado de esta mezcla. Se vio el tema de la otra conquista para explicar el proceso histórico de la misma, no solamente militar, sino en la parte espiritual, como la gran justificación de España para invadir estos territorios en nombre de la religión, con una intención de evangelizar a los habitantes de esta cultura, de estos pueblos. Elaboraron una tabla comparativa de las características en la forma de gobierno de Mesoamérica y de España para entender el resultado de la organización social que actualmente tenemos. Aquí la tabla comparativa es sobre el tema religioso, cómo estaba conformada en la sociedad, tanto mesoamericana como europea o española. Destacamos la transformación, destacamos la desaparición de los basamentos piramidales como centros y núcleos religiosos y la aparición de las iglesias católicas, de las iglesias españolas, de la llamada nueva religión. En la secuencia pasado-presente comenzamos ya a revisar la cultura virreinal en el México actual, el idioma o la lengua, la cuestión religiosa que está presente en todo momento, y así quedó plasmado en su cuaderno de trabajo. Estudiamos la estructura social, la tecnología, las festividades, la música y la danza de estos pueblos y también de lo que los españoles nos trajeron. Anotamos las contribuciones y de lo que se vive en la actualidad como un legado cultural de ambos pueblos, de ambas culturas, y nos fuimos al tema gastronómico, al tema de la alimentación como resultado de este encuentro, de esta conquista. Nos detuvimos un momento para revisar el tema del colonialismo y la desigualdad. Se discutió, se participó, se tomó nota de lo que ellos estaban aprendiendo y entendiendo como resultado de la invasión europea de España hacia México y las conclusiones y resultado que aprecian como estudiantes. Elaboraron su línea del tiempo para destacar los eventos más importantes del periodo
Aquí aparece esta línea que destaca, que resalta los hechos históricos y así también los procesos que estuvieron presentes desde el inicio de la época virreinal. Aquí ya estudiamos el virreinato de la Nueva España, las medidas que fueron tomando para organizar el territorio, las instituciones que surgieron, los nombramientos, las diferentes figuras de autoridad que se fueron nombrando para organizar el llamado Nuevo Mundo. También destacamos el arte y la cultura. Elaboraron este esquema, este mapa, en donde se resaltó la importancia de estos ámbitos, la cultura y el arte virreinal. Esta fue la extensión territorial de la Nueva España en el siglo XVI. Lo plasmaron en un mapa con su simbología para resaltar la organización territorial que los españoles estaban implementando en el. Los españoles estaban organizando de esta manera el territorio de lo que fueron las comunidades indígenas durante el siglo XVI. Además de la parte territorial, también revisamos la situación política y vimos las decisiones que tomaron en torno al control de las comunidades a través de la encomienda y del repartimiento de indios. Comparamos las ventajas y las desventajas de la encomienda con la finalidad de precisar, de discriminar el impacto que tuvo esta propuesta en tierras ya novohispanas. Estudiamos la manera en la que comenzaron a obtener recursos económicos de los nuevos territorios a través del pago de tributos, de las llamadas reales de minas, las mercedes de tierras, los repartimientos e incluimos también a la esclavitud como una forma de hacer producir la tierra. Y dedicamos algunas sesiones a revisar precisamente el tema de la esclavitud en la Nueva España. No quisimos dejar pasar este sometimiento, esta opción de la esclavitud en las tierras nuevas, en la Nueva España, porque al final va a formar parte de la diversidad de este país, la pluriculturalidad. Y entonces le dedicamos algunas clases a analizar y discutir el tema de la esclavitud. Además de la figura del virrey, estudiamos también las audiencias con la finalidad de tener una institución que se encargara de la impartición de la justicia, con la finalidad de que el territorio estuviera tranquilo y que también el poder se dividiera para beneficio del control del rey de España. Les llamó la atención el llamado juicio de residencia, que se llevaba a cabo al finalizar algún encargo, el encargo de los principales funcionarios, incluido el virrey, y entonces propusieron que en el México moderno también se llevaran a cabo este tipo de investigaciones, cuando un funcionario, cuando algún servidor público, deja algún puesto en el gobierno. Estudiamos el virreinato en sí, la manera en la que se propone el primer virrey que llega a estas tierras, en la persona de Antonio de Mendoza, quien a partir de 1535 comenzó a gobernar estas tierras y concluyó en 1550. Estudiamos las principales funciones que desempeñaba el virrey. Revisamos el cabildo, la función de estas autoridades que hasta el día de hoy en el México del siglo XXI existen todavía en la estructura municipal.
precisamos cómo una institución de la Edad Media está presente en el México moderno. Aquí continuamos estudiando el cabildo con sus funciones, la manera histórica en la que se implementa en la Nueva España y los encargos o funciones, atribuciones que tenían para organizar a la sociedad desde lo micro. Y de qué manera el cabildo, como figura política, como una figura de autoridad, también se extendió entonces a los pueblos indígenas. Y hasta la fecha continúan con una organización similar a la propuesta por los conquistadores. Finalmente elaboramos una tabla con las instituciones virreinales en las que se incluyó la organización económica, las reales de minas, los tributos y por supuesto la encomienda, ya en un mapa conceptual, en un esquema que sirviera de compendio para este tema. Elaboramos la tabla de la organización política e incluimos al virrey, al virreinato, el cabildo y la audiencia en la organización básica política de los nuevos territorios o de la Nueva España. De los temas políticos avanzamos en el tema económico, elaboramos nuestro mapa de las principales rutas comerciales españolas durante el periodo colonial, del siglo XVI al siglo XIX. Destacamos el intercambio comercial desde Acapulco hacia Asia, hacia las Filipinas, y también del puerto de Veracruz hacia la madre patria. Aquí comenzamos ya a revisar los temas económicos. Elaboramos una tabla respecto de las ventajas y desventajas que se tuvieron respecto del control y ejercicio de la corona sobre el comercio virreinal. Si fue ventajoso o fue un atraso histórico para nuestro territorio. Elaboramos una tabla que incluyera actividades económicas de primer orden, la agricultura, la ganadería y la minería. Detectamos, identificamos los principales productos, la importancia en la economía de entonces y la importancia de la economía en la actualidad, de estos tres aspectos: agricultura, ganadería y minería. Elaboramos una tabla de 4 columnas acerca de las actividades económicas coloniales, en la que incluimos los mercados locales y regionales, la agricultura, los llamados obrajes y la ganadería. Con la finalidad de interiorizar el tema, elaboramos un mercado, un centro comercial actual y de qué manera está organizado al interior para conocer la importancia de la economía en nuestra vida. Aquí está este plano, este esquema que presentó mi alumno. Y pues bueno, esto es cuanto. Este es el cuaderno de trabajo de mi alumno Gerardo Martínez, del segundo E, cuyo contenido del tercer trimestre nos hizo favor de compartir. Muchas gracias, soy el profesor Alejandro López y hasta luego.